Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Listo el marco fiscal de mediano plazo. El ministro de Hacienda anunció una nueva expectativa de crecimiento de 6% para la economía durante este 2021. Además, reveló las metas de deuda, déficit fiscal y otros rubros de la economía. Analizaremos estas cifras con el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Los resultados de un mes muy difícil. A pesar de las complicaciones registradas en abril por cuenta de la pandemia, crecieron el comercio, la industria y otros sectores, según reveló el DANE. Hoy nos acompaña el director de esta entidad, Juan Daniel Oviedo, para ver a fondo todos estos resultados. Los nuevos negocios de Casa Limpia, esta empresa colombiana ya conocida por los servicios de aseo que presta a otras compañías, incursiona ahora en una competida línea de negocios. Los detalles con Juan Fernández en su movida empresarial. Y comenzamos esta emisión hablando del marco fiscal de mediano plazo presentado hoy por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. El gobierno contempla un mayor crecimiento de la economía frente al plan financiero revelado hace unos meses. Pasa de 5 a 6%. Un déficit fiscal para este año de 8,6%. Lo mantiene estable. También habla de una reforma tributaria denominada Ley de Inversión Social. Veamos cuáles son las bases del gobierno para esta hoja de ruta sobre el manejo de las finanzas públicas para los próximos 10 años. Veamos. Nosotros hemos definido que la estrategia fiscal de Colombia para este marco fiscal de mediano plazo se puede definir en por lo menos 3 rutas. La primera es una estrategia fiscal que va a ser expansionista en el corto plazo. El desafío fiscal nos obliga a tener una expansión en el corto plazo. El desafío de la reactivación económica nos obliga a ser expansionista en el corto plazo, sabiendo que estos 2 logros nos van a permitir continuar también más adelante logrando esa estabilidad de las finanzas públicas. Es entonces expansionista en el corto plazo, sobre todo para atender el impacto de la pandemia en los más vulnerables. Este marco fiscal de mediano plazo no debe ser indiferente a tantas personas que aún hoy sufren como resultado del impacto de una pandemia. Pero la estrategia fiscal también supone, en segundo lugar, un ancla fiscal fuerte, sólida en el mediano plazo. Significa retornar de nuevo la senda en materia de déficit fiscal. Significa un compromiso con anclar nuestro comportamiento de deuda pública. Significa objetivos que nos permitan retornar de nuevo, gradual y ordenadamente, la senda de nuestra realidad fiscal. Y en tercer lugar, esta estrategia fiscal supone medidas de política adoptadas en 2021 para elevar los ingresos. Supone avanzar como nación, no solo como gobierno nacional, de la mano del Congreso de la República, construyendo consensos a nivel nacional con distintos actores sociales, con la juventud, con los actores representativos de las finanzas públicas, una ley de inversión social. Y para analizar las cifras que contiene este marco fiscal de mediano plazo, invitamos al doctor Luis Carlos Reyes, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Doctor Reyes, buenas noches, gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, muy contento de estar aquí con ustedes. Doctor Reyes, un placer tenerlo nuevamente. Mire, yo le hago mucho seguimiento a las expectativas de los gobiernos nacionales, el que sea, y siempre son los más optimistas, ¿no? Son más optimistas que los demás analistas del mercado. Pero en este momento el gobierno pasa, sí, le sube un poquitico al optimismo, y cuando miramos la proyección de crecimiento económico, la pasa de 5 a 6%. Pero ya estamos viendo analistas que inclusive están esperando una reactivación superior al 7% para este año. ¿Usted también está notando al gobierno, como pocas veces ocurre, un poquitico más conservador, más tímido con esta proyección? Sí, yo comparto esa impresión y bueno, creo que en principio no está mal que el gobierno busque ser realista antes que excesivamente optimista. Entonces, pues bueno, o sea, esperemos que el gobierno no se equivoque esta vez por lo bajo. De todas formas, aunque un 6% de crecimiento proyectado del PIB suena alto, pues hay que tener en cuenta todo lo que decreció la economía del año pasado y bueno, o sea, apenas terminaríamos regresando donde estábamos antes de
de la pandemia. Entonces, pues bueno, ojalá que sea mejor que lo proyectado. Doctor Reyes, otro de los datos muy relevantes y empieza a dar pistas el gobierno en materia de déficit fiscal con una trayectoria descendiente a partir del próximo año. Espera para este 2021 un déficit fiscal, diferencia entre ingresos y gastos de la nación de 8,6% del PIB, que era básicamente la misma estimación que se tenía en el plan financiero de hace 3 o 4 meses. Pero para el siguiente año sí espera un gran ajuste, o por lo menos un ajuste importante para que cerremos el 2022 en un 7% del PIB en ese déficit fiscal. Cuando hablamos de un ajuste, ¿eso qué significa? Más allá de los números, ¿qué significa para nosotros los colombianos? ¿Qué esfuerzo tenemos que hacer? Bueno, obviamente significa una reforma tributaria. Creo que lo que en el video anterior el ministro mencionaba medidas tomadas en el 2021 para aumentar los ingresos en el 2022, pues eso se traduce en desde ya dejar planeado cómo el 2022 se va a recaudar más dinero. Ahora, creo que es completamente factible lo que prometió el presidente después de que se retiró la reforma tributaria anterior. Es completamente factible hacer una reforma tributaria que financie estas necesidades del Estado sin que por eso se toque principalmente a los consumidores y a los asalariados. Entonces, en la medida, de hecho, nosotros desde el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y desde otras universidades hemos presentado un modelo de propuesta que podría lograr esto sin que esta sea la única manera de hacerlo. Entonces, pues toca ver si en efecto el gobierno mantiene su compromiso de aumentar este recaudo, por ejemplo, echando para atrás algunos de los grandes recortes en impuestos a las empresas que se hicieron durante el 2018. 19, sí, o sea, pero el mensaje es clarísimo. Alguien va a tener que poner más plata para financiar el Estado y, bueno, tiene que salir de una reforma tributaria. Es que me gusta mucho esa explicación porque le damos como vida a las cifras que están muy muertas y que muchas veces la gente no entiende. Pasar o mirar una gráfica descendiente de déficit fiscal o de endeudamiento implica muchas cosas para los colombianos. Pero ese sería digamos, el ajuste entre este y el próximo año. Pero ese marco fiscal, como es a 10 años, también muestra más ajustes adicionales entre el 2022 y 2023 y entre 2023 y 2024. Y dice, inclusive el ministro, que se necesitarán ajustes adicionales para lograr esa tendencia bajista en el déficit fiscal. Es decir, yo no sé, yo lo interpreté como dando pistas de que Colombia necesitaría no solo una, sino rápidamente una segunda reforma tributaria más adelante. Yo creo que sí, de hecho, pues creo que hay un consenso casi unánime entre los expertos en cuanto a que Colombia recauda relativamente poco como porcentaje del PIB, o sea, Colombia recauda alrededor del 19% del PIB, el país promedio de la OCDE recauda el 34%. Sí es posible hacer más eficiente el gasto del Estado en algunos rubros, pero la realidad es que si queremos un Estado moderno como el de los países de la OCDE, incluso si usamos muy bien la plata que ya recaudamos, incluso si recortamos el gasto innecesario, hay que recaudar más dinero. Lo que proponían, creo que un documento muy útil es el informe de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios que convocó el mismo gobierno y que lanzó a principios de año. Ahí se explica claramente que para llegar a tener un sistema tributario como el de los países de la OCDE, necesitamos una serie de reformas tributarias que gradualmente nos vayan llevando hacia un sistema de tributación pues más consistente con esos estándares. Ahora, también dice el documento de la Comisión, y esto parece estar implícito en todo lo que menciona el ministro, que esto es una cosa que tiene que hacerse gradualmente, no se puede hacer todo de una vez. Sobre todo que en el momento en el que estamos necesita haber un balance entre la necesidad de aumentar el recaudo y la recuperación económica de la pandemia, en la cual no le podemos pegar duro a los trabajadores, a la clase media, a los consumidores. Y ese balance es delicado y pues todo lo que menciona el ministro en la presentación del marco fiscal le apunta hacia allá y quizá con una estrategia marcadamente distinta a la que venía trabajando el ministro anterior. ¿Cómo le parecieron las gráficas sobre el endeudamiento público
de Colombia y bueno, esa intención que tiene el gobierno de incluir dentro de la próxima reforma tributaria un ancla fiscal o también metas en materia de endeudamiento. Estamos cercanos al 65% del PIB, nos vamos a mantener por ahí un par de años y luego vamos a ir bajando casi al 60%, inclusive un poquito por debajo del 60% del PIB, pero todavía en muchos años. ¿Esa trayectoria dejaría tranquilos a los mercados, a los analistas que han dicho que estamos demasiado endeudados? Yo no sé si la percepción sea tanto que estamos demasiado endeudados como que nos estamos endeudando un poco más rápido de lo que deberíamos. Y hay una diferencia muy importante ahí, ¿sí? O sea, es la diferencia entre el stock de deudas a cuánta, mejor dicho, imaginemos que el país tiene una tarjeta de crédito nacional. Una cosa muy distinta es yo deber mucha plata en esa tarjeta de crédito y otra, pues estar haciendo muchos gastos recurrentes todos los meses que tengan una trayectoria hacia aumentar mucho el endeudamiento. Yo no diría que Colombia tiene una deuda desproporcionada, de hecho es más baja que la de otros países latinoamericanos, está bastante por debajo de la de países desarrollados y además no hay digamos, un consenso claro desde la teoría económica o desde el análisis econométrico que le diga a uno, cuando usted sobrepasa este punto, este nivel de endeudamiento, va digamos, hacerle daño a su crecimiento económico. Esto en realidad no existe. Ahora, que si es prudente endeudarse poco, generalmente lo es. Entonces, pues esta es digamos, es un efecto prudente tratar de no subir mucho la deuda, pero siempre hay que tener en cuenta que a veces endeudarse vale la pena endeudarse cuando las inversiones que uno va a hacer con la plata que está sacando prestada le van a dar un retorno mayor que lo que le toca pagar en intereses de la deuda. Y lo que yo percibo, por ejemplo, durante la pandemia es que, pues, pese a todas las iniciativas que el ministro subrayaba del gobierno durante esta crisis, a mí sí me parece que el gobierno se quedó corto en su respuesta. El ministro hablaba de que hubo un programa de subsidios a la nómina, por ejemplo, interesante, sí, suficiente para rescatar a las empresas que verdaderamente estaban al borde de la quiebra, probablemente no, sí, y así con muchas otras cosas. Entonces yo creo que la preocupación con la deuda, si bien es algo que hay que tener en cuenta, la deuda es algo que hay que pagar, es algo que no se puede pagar con emisión monetaria, por ejemplo, como algunos han sugerido recientemente. Sí. Sí, tampoco hay que ser alarmistas y yo creo que pues está bien una cierta prudencia al respecto, pero me parece que Colombia tiende a errar más por el lado de ser muy prudente con la deuda, incluso en momentos en los cuales debería Claro. invertir en la recuperación económica. Pues doctor Reyes, muchas gracias por ayudarnos a entender este documento técnico, pero tan importante para las finanzas públicas del país. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, lo mismo. Que esté muy bien. Entre otras proyecciones, pasa la estimación del petróleo para este año de 53 a 63 dólares por barril. Aumentarían los ingresos de Colombia. Espera el gobierno una inflación al cierre de este año del 3%. Considera que presentará su reforma tributaria en el mes de julio de este año, y también se mantienen los planes para vender su participación en ISA. Hacemos otra breve pausa, pero cuando regresemos, espere la entrevista con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. Ya regresamos. Continuamos en Signo Pesos. El DANE presentó hoy los informes de seguimiento a la economía de algunos sectores muy importantes en nuestro país, correspondientes al mes de abril de este año. Para analizar todas estas cifras, le doy la bienvenida al director de esta entidad, al doctor Juan Daniel Oviedo. Doctor Oviedo, buenas noches. Gracias por estar aquí. Bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Víctor, y un saludo muy especial para ti y para todo el equipo de Signo Pesos. Doctor Oviedo, es que estuve revisando las cifras del DANE y antes de preguntarle por cada uno de los sectores, en fin, ¿por qué se dispararon tanto? Porque estamos viendo variaciones de un año a otro superiores al 60% en indicadores de comercio y de industria manufacturera. ¿Cuál es la explicación? Bueno, la explicación es una explicación matemática, y es que estamos frente a unas variaciones porcentuales que específicamente en el mes de abril de 2020 fueron contracciones históricas. Entonces, una vez, por ejemplo, si yo tengo una base 100
y veo una contracción como la vio la industria del 35.8%, yo quedo con un valor de 64, que para poder recuperar el valor inicial tengo que expandirlo positivamente a un valor significativamente muchísimo más alto, que es lo que sucede en efecto en este caso en el sector manufacturero y en el sector comercio y en algunas actividades de servicios. Entonces, técnicamente, lo que estamos hablando es de un efecto base y por eso el DANE ha sido muy cauto, incluyendo también las variaciones bienales para ver el efecto neto de esta expansión una vez resuelto el efecto contraccionista que generó la pandemia en el año inmediatamente anterior. Bienales es que ustedes están haciendo comparativos versus 2019, 2020 y 2021. Entonces, ¿cómo nos fue en la producción de la industria manufacturera en abril de este año comparado con los mismos meses 2 años atrás? Bueno, aquí fundamentalmente cuando miramos la dinámica del sector manufacturero, vemos que el valor de la producción manufacturera que sucedió en abril de 2021 fue superior en términos reales en un 5.2% a aquel que se generó en abril de 2019 y un 63.7% superior a aquel que se generó en 2020, mes en el cual en abril de 2020 tuvimos la contracción más importante de la historia reciente del sector manufacturero. Esto significa que las actividades manufactureras han tenido un desempeño positivo, sin embargo, ese desempeño positivo y ese crecimiento, aún comparados contra 2019, viene acompañado de una importante reducción del personal ocupado que, comparado contra abril de 2019, presenta una contracción del menos 4.1%. ¿Por qué, doctor Oviedo, producimos más pero con menos personas? Bueno, en primer lugar, producimos más con menos personas porque buena parte del crecimiento de las actividades manufactureras en esa variación bienal y también en la variación anual se ha dado en líneas de producción en materia de la fabricación de productos químicos básicos, elaboración de bebidas y la fabricación de equipos eléctricos que son altamente tecnificados y que no son tan intensivos en mano de obra. Mientras tanto, otras actividades manufactureras intensivas en mano de obras como la confección y la fabricación de muebles en la variación bienal siguen todavía deprimidas y por consiguiente siguen explicando en buena parte la contracción del personal ocupado que vemos en las actividades manufactureras. Entiendo. ¿Por regiones tienen ustedes algún tipo de balance de este subsector de la industria manufacturera? Bueno, cuando queremos explicar, Víctor, la expansión del 63.7%, vemos que en el año, entre abril de 2020 y abril de 2021, Antioquia, Cundinamarca y Bogotá lograron explicar un poco más de todo este crecimiento que vimos entre abril de 2020 y abril de 2021. Sin embargo, es importante resaltar que cuando hacemos las comparaciones estructurales, bienales, es decir, abril de 2019 contra abril de 2021, a la hora de querer explicar territorialmente ese crecimiento de la producción manufacturera del 5.2%, lleva a los departamentos de Antioquia, Valle y Cundinamarca a explicar casi 2/3 partes de esa variación, pero ponen a Bogotá como una de las ciudades más afectadas por todas las medidas de contención sanitaria a tener una contracción del menos 4.1% y a aportar 60 puntos básicos negativos de esa variación bienal, con lo cual podemos confirmar que específicamente en el mes de abril y estructuralmente a lo largo de la pandemia, Bogotá y sus actividades manufactureras se han visto más afectadas que en el resto del país. Bueno, hasta ahí el balance de la industria manufacturera en Colombia, con esas advertencias sobre la capital de la República. ¿Cómo le fue al comercio minorista, a las ventas al por menor? Bueno, cuando queremos ver el comercio minorista, recordemos también que abril de 2020 mostró una contracción histórica en las ventas de comercio minorista con una contracción del menos 42.9%. Entonces, como respuesta a esa contracción, estamos viendo una importante expansión anual de las ventas del comercio minorista y de reparación de vehículos del 75%, mientras que cuando comparamos las ventas del comercio minorista en abril de 2021
contra aquellas en abril de 2019, vemos una contracción del menos 0,1%, con lo cual podemos evidenciar de forma contundente que las medidas de contención sanitaria específicamente aplicadas en el mes de abril para controlar el tercer pico de la pandemia tuvieron una afectación significativa sobre la dinámica del sector comercio del país. Un subsector del comercio o de las ventas al por menor es el de los vehículos. ¿Ustedes desagregaron esta información? Exactamente. Aquí fundamentalmente, Víctor, cuando queremos ver cuál es el rol de la venta de vehículos y de motos en la variación anual, pues nosotros estamos viendo unas expansiones muy importantes, porque recordemos que en abril de 2020, al estar prácticamente cerrados, pues no tuvimos ventas de vehículos. Nada, no se vendió nada, recuerdo. Ese mes del año 2020. Entonces, en abril de 2021, cuando queremos ver rápidamente cuál ha sido la dinámica de la venta de vehículos, vemos una variación del 2015%, que permite una corrección muy importante de la venta de vehículos, tanto en su variación anual como en la variación bienal. Eso se debe fundamentalmente a un efecto base, en que en abril hubo una muy poca comercialización de vehículos, y adicionalmente estamos viendo una mayor demanda de vehículos particulares y de motos dentro de los hogares de las principales ciudades del país, con el fin de sustituir el uso del transporte masivo por ser considerado como un factor de riesgo en materia de contagio de la enfermedad COVID-19. ¿Qué otras actividades del comercio fueron protagonistas por sus crecimientos y también por sus caídas? Porque ahí podemos entender mucho también cómo la pandemia nos cambió a la hora de comprar. Exactamente. Entonces, en las variaciones anuales es natural que las actividades protagonistas sean aquellas que tienen que ver con la movilidad, porque estuvimos quietos, completamente quietos en abril de 2020. Por eso las variaciones anuales, combustibles, vehículos, motos y repuestos son los que explican en buena parte 2/3 partes de la expansión anual que hemos visto del 75% de las ventas. Mientras tanto, en la variación bienal, que es la que permite ver el cambio de patrones de consumo, vemos cómo todavía hay una contracción de ventas de prendas de vestir, de combustibles y de motos, es decir, todavía no hemos recuperado en abril la misma dinámica de movilidad que teníamos en abril de 2019, pero mientras tanto sí veíamos un incremento muy importante en materia de productos de aseo para el hogar y equipos de informática que demuestran los nuevos patrones de consumo de los hogares con el trabajo remoto y equipos de informática, y con una mayor higiene, llamémoslo así, de los hogares, con una mayor demanda de productos para aseo para el hogar. Una pregunta muy rápida, una última pregunta, doctor Oviedo. Si nos brincamos del 2019 al 2021, nos olvidamos del 2020, ¿podemos decir que estos sectores están creciendo, se están reactivando? Bueno, fundamentalmente para manufactura, afirmativo, crecimiento bienal del 5.2%, pero para el comercio minorista y la reparación de vehículos todavía observamos una contracción del menos 0,1%. Eso significa que abril, como estamos haciendo este análisis fundamentalmente para el mes de abril, en la medida en que fue un comportamiento menos positivo que el que vimos en marzo, pues da una evidencia contundente de los efectos de las medidas de contención sanitaria sobre el sector manufacturero y el sector comercio y el sector servicios, y seguramente anticipa los efectos negativos que vamos a ver del paro nacional en el comportamiento de la actividad económica en el mes de mayo. Esas serán las cifras oficiales de mayo. Doctor Oviedo, muchas gracias por estos minutos. Que tenga una feliz noche. Víctor, buenas noches y siempre atentos a atender este requerimiento. Entonces, el balance de la industria y del comercio con corte al mes de abril. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son los países donde más movimiento de dinero habrá este año a través de los llamados neobancos. En segundos, aquí en Signo Pesos. Regresamos a Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día. Es la siguiente: $72 millones
y corresponde al monto de los negocios esperados por Anato durante los 3 días que durará la vitrina turística 2021, que inicia mañana presencialmente en Corferias, en la ciudad de Bogotá. Allí se espera la participación de 8.000 empresas del sector que ya de hecho están en Bogotá para hacer negocios en esta vitrina, en esta feria. Anato estima que serán en total unos 120.000 contactos o encuentros de negocios entre empresarios nacionales y los extranjeros. Voy a hablar con Juan Fernández, quien nos trae su movida empresarial. Buenas noches, Juan. ¿Cuál es su tema para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de temas relacionados con productos de aseo y cómo se mueve en esa línea Casa Limpia, esta compañía que se fundó en 1959 ofreciendo servicios de contratación, de tercerización para todo este asunto de la limpieza en oficinas, empresas, en casas, y que tiene unos 15.000 colaboradores con los cuales lidera ese mercado. Hoy esa compañía está con nuevos negocios que van, por ejemplo, desde servicios de niñeras, y que llama la atención ahora el de productos de limpieza del hogar, un mercado difícil y competido. Al final lo que esperan es llevar esa experiencia de la desinfección a la fabricación de productos propios como jabones para lavar platos, para lavar ropa, desinfectantes, entre otros, que serán vendidos a través de su página de internet. Eso les requerirá una inversión inicial de no menos de 2.000 millones de pesos. Juan, pero ¿cómo identifican la oportunidad? Pues Víctor, producto de la pandemia, creen que pueden crearse una necesidad de los consumidores de tener en sus hogares los mismos productos de limpieza y desinfección especializados que la empresa utiliza para las clínicas y hospitales, por ejemplo, y en el comercio en general a precios competitivos. Es un paso también en la incursión en el mercado digital de esos productos que hacen a través de una filial llamada Biggest, que fabrica los elementos de limpieza desde hace unos 20 años y con los que esperan alcanzar a más de 100.000 clientes que les podrían representar tal vez más de 3.000 millones de pesos en ventas a través de su plataforma digital. Casa Limpia es una compañía que factura cerca de 300.000 millones de pesos al año, pero como le decía hace un momento, Víctor, el de los jabones y detergentes es un mercado competido con multinacionales grandes que participan en él, como Colgate-Palmolive, Unilever, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. Hay compañías locales fuertes como Dersa y El Espacio, que se han ganado, por supuesto, las marcas propias de las tiendas de descuento como D1, por ejemplo, que van por un mercado que sobrepasa fácilmente el 1,5 billones de pesos en ventas. Y esta es, Víctor, la movida de hoy sobre detergentes y el paso que está dando en esa vía la empresa Casa Limpia. Juan, muchas gracias. Lo esperamos ya mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Subió con fuerza hoy el dólar, tasa representativa del mercado para mañana, 3.693 pesos con 35 centavos, muy cerquita de los 3.700 pesos. Hoy escaló más de 67 pesos el dólar. Los mercados estaban esperando estas cifras del marco fiscal de mediano plazo, estaban un poco inquietos. El petróleo de referencia Brent también fue protagonista, subiendo 1,88%, se ubica por encima de los $74 por barril por primera vez desde el mes de octubre del año 2018. Buen precio para Colombia. Ahora veamos el café. Precio interno del café colombiano cayó y quedó en promedio a 1.387.000 pesos por carga para mañana. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia sigue bajando, hoy cayó 0,74%. Acción que más subió fue la de Avianca, que tuvo una ganancia de 4,74%, y la acción que más cayó fue la de Construcciones El Cóndor, que tuvo un retroceso de 5,14%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Estos son los países donde más movimiento de dinero se espera este año por parte de los neobancos. En Estados Unidos se esperan movimientos por 819.000 millones de dólares, casi 2 o 3 veces el PIB colombiano. Inglaterra, 430.000 millones de dólares. Rusia, 313.000 millones. Brasil, 178.000 millones de dólares. Y Francia, 147.000 millones de dólares. La banca digital cada día toma más fuerza en el mundo, viendo todas estas cifras. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.